bona tarda. Benvingudes, benvinguts a Quin Goig, la sala tan plena, per un esdeveniment de divulgació científica. Com sabeu, i si no ho sabeu us ho dic, Vila Urània tenim aquesta especialitat de divulgació científica. Som hereus culturals de Comas i Solà, que vivia en aquesta casa tan bonica que tenim ara com cafeteria. Ell va ser astrònom, va ser el primer director de l'Observatori Fabra, i una de les coses a les que va dedicar la seva vida va ser a fer divulgació. Volia portar la ciència més enllà dels espais acadèmics. I una mica és la feina que fem des de Vila Urània, traspassar els espais més tancats, on es fa la investigació més puntera de la ciència, i fem aquesta feina de democratitzar el coneixement. Llavors, doncs veure la sala així de plena és un goig per mi, que estic aquí com treballant en aquesta programació de ciència tots els dies aquí a Vila Urània. Llavors jo només us dono la benvinguda, demano que silenciem els mòbils, així estem tots amb l'atenció ben plena, tot l'esdeveniment, i dono la paraula a Jaume Bertran Petit, que és el director acadèmic de l'Acadèmia Europea. Gràcies. Bona tarda a tothom. La feina nostra, o sigui, jo porto el que seria la part de sud d'Europa, aquí a Barcelona, del que és l'Acadèmia Europea. L'Acadèmia Europea és la unió d'acadèmics de tota Europa que té un pes general sobre Europa, però té un pes especial a Barcelona perquè tant des de l'Ajuntament com des de la Direcció General de Recerca doncs s'ha apostat per això, per fer una sèrie d'activitats. Nosaltres estem sota l'aixopluc de la Fundació Catalana per a la Recerca, i ara passaré el micròfon al seu director, i el que nosaltres fem és un conjunt d'activitats que intenten lligar el coneixement que es genera al país a través dels investigadors, com veureu d'aquí poqueta estona, amb el que és la xarxa de recerca, la xarxa acadèmica que hi ha per tota Europa. Per tant, el que intentem és, primer, que el coneixement que es genera ens arribi a tots, i segon, fer-nos sentir també com a altaveus a Europa. A part d'aquests diàlegs, organitzem uns altres diàlegs que aquells són en anglès i pretenen demostrar que també la ciència de primera la sabem fer i molt ben fet aquí al país. I després hi ha una altra sèrie d'activitats, especialment el Premi Hipàtia, que es dona un cop l'any i que més endavant ja us anunciaré que s'està donant. Per tant, el que nosaltres fem és un conjunt d'activitats i estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració, en aquest cas la col·laboració des de l'Ajuntament amb la xarxa de biblioteques que tenim. La raó que veureu que les 5 xerrades, els 5 diàlegs que farem, que són tots ells centrats sobre el cervell, cada un amb aspectes molt diferents. I això us haig de dir que per programar això hem buscat els millors especialistes que teníem aquí al país que ens parlessin sobre cada un d'aquests temes, i això sí, com veieu, perdó, pensava que hi havia el cartell d'abans, el que teniu en el programa és que els llocs, és a dir, avui hem vingut aquí, però els altres dilluns són a altres edificis que són també de la xarxa de biblioteques de l'Ajuntament. Per tant, doncs, molt benvinguts, i apunteu-vos que són 5 setmanes, 5 dilluns seguits, que aprendrem sobre el cervell. Moltíssimes gràcies. I passo la paraula al Miquel, que és el director de la Fundació Catalana per a la Recerca. Gràcies, professor Bertran Petit. Gràcies també a la senyora Olave. Agrair també avui la presència aquí representants de l'Ajuntament, de l'àrea d'investigació i innovació. Sobretot també vull agrair a la directora del Pacte Nacional de Salut Mental i a vostès per estar-ne avui en aquest centre cívic, que per cert és el meu centre cívic, perquè soc veí del costat, del qual em fa una especial il·lusió, acompanyant sobretot aquestes persones rellevants que avui ens parlaran del cervell i nosaltres i d'aquests enigmes que té la ment. I en aquest cas explicar-los aquesta part més institucional. L'Acadèmia Europea, com bé explicava el doctor Jaume Bertran Petit,
és aquesta acadèmia que reuneix, no, totes les acadèmies d'Europa i que en aquest cas, aquest hub que tenim aquí a Barcelona, que ja en el 2013 va ser un treball conjunt de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat, per poder que la ubicació fos aquí, fos a Barcelona, amb aquesta visió doncs, del sud d'Europa, i que realment durant aquests anys ha fet una tasca impressionant, no? Sobretot per promoure aquesta construcció del teixit de divulgació científica a Barcelona. Per altra banda, ser un element rellevant també de la internacionalització i també per posar a Barcelona davant no només dels coneixements que aquí fem de recerca, sinó també d'aquesta capacitat que té Barcelona en l'àmbit de la divulgació científica. Per tant, reconèixer en aquest cas l'acadèmia com un dels elements que està sempre a l'aguait, que està sempre molt pendent, avui ho veiem claríssimament, no? El posicionament d'escollir aquest cicle inicial que fem aquest any vinculat al cervell, vinculat a la ment i vinculat als elements que tenen a veure en aproximar les neurociències al públic en general, és un element que també fa entendre perquè la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació doncs, acull, en aquest cas, a l'acadèmia, no només per la seu com a tal, sinó també com un dels seus projectes en els àmbits en els quals nosaltres ens dediquem. La Fundació, que va néixer en el 86, aquest any fem 40 anys i ha dedicat tots aquests anys, a més de crear nous formats en l'àmbit de la divulgació, a promoure les vocacions científiques en els nens i les nenes, en projectes com Petits Talents Científics, que en aquest cas ho fem també de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, Joves Ciència i Ètica, l'Espai Ciència que fem al Saló de l'Ensenyament, Científiques, que és un projecte que va ser celebrat recentment, en el qual vam ser capaços el dia 11 de febrer, que és el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, de mobilitzar 600 dones científiques que es van desplaçar a 600 escoles de tota Catalunya a explicar a nens i nenes de 13 a 14 anys què és ser un referent en ciència, què és que una dona pugui desenvolupar carreres científiques, per tant, buscant referents en l'àmbit de les carreres científiques en dones. Després, el reconeixement també de l'excel·lència a través dels Premis Nacionals de Recerca o els Premis de Ciència Oberta, que van lliurar recentment també al Palau de la Generalitat amb el president, que aquí el que busquem és una de les estratègies que té la llei de la ciència, que és a l'àmbit de la ciència oberta, que va més enllà de que el coneixement que es fa en fons públics estigui disponible per tothom, fins a l'altra pota que té a veure amb la ciència ciutadana, un element importantíssim també que en l'àmbit dels elements locals i com a ciutadania és molt interessant. I després el de la divulgació, on realment l'acadèmia, com dic, és una de les potes importants de les activitats que fem. Per tant, encantadíssim que avui hagin decidit vostès dedicar aquesta part del dia del dilluns acompanyant-se amb aquestes persones que són rellevants en el coneixement de la ment i sobretot amb aquesta visió de que és un cicle, per tant no perdin la il·lusió de que cada dilluns, durant aquests 5 dilluns, acompanyar-los. Per tant, espero que gaudeixin i moltes gràcies. Bé, només dir-vos que per fer de moderadors vàrem pensar que què millor que agafar persones joves que comencen la seva carrera. I avui tenim Juan Benjamín Calderón Vega, que és un estudiant de màster de neurociencias que has aceptado muy gustosamente de estar aquí. Muchísimas gracias y ahora ya eres tú el jefe para presentar a nuestros ponentes. Vale, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Al mismo tiempo quisiera agradecerle a todas las personas que se encuentran en el recinto. Tenemos un auditorio completamente lleno y eso es muy plácido tanto para la fundación como nosotros como expositores. Al mismo tiempo quisiera agradecerle a todas las personas involucradas en este proceso, tanto para las entidades que están involucradas en la organización y que hicieron esos espacios posibles para el público en general. ¿Pueden escucharme bien? Perfecto. De pronto puede ser por el micrófono. Vale. En este momento un poco mejor. Bueno. Entonces mi nombre es Juan Benjamín Calderón Vega y nuestro panel está compuesto por Susana Ochoa. Ella es psicóloga y directora y coordinadora del Centro Merit, investigadora asociada al CIBERSAM, y tenemos al doctor Víctor Pérez, quien es psiquiatra y médico y además es el coordinador clínico del Hospital del Mar y investigador asociado a CIBERSAM. Pues me presento un poco, mi nombre es Juan Benjamín Calderón, como lo dije anteriormente, yo soy médico egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Actualmente me encuentro haciendo el máster de neurociencias en la Universidad de Barcelona con un énfasis en investigación biomédica. Entonces, como le comentaba, yo actualmente me encuentro realizando el máster de neurociencias en la Universidad de Barcelona con un énfasis en investigación biomédica
Y en este momento me encuentro trabajando en mi proyecto de tesis de grado en el PRDB, junto a la Universidad Pompeu Fabra, con el Laboratorio de Biología de Cognición, en donde estamos explorando básicamente los mecanismos celulares y moleculares detrás de los fenómenos de memoria, tanto a largo y a corto plazo, en un modelo animal. Entonces, quisiera empezar esta charla por definir qué es la mente. Y la mente la vamos a entender como un sistema de procesos dinámicos de orden cognitivo y emocional que finalmente nos permiten a nosotros los humanos pensar, decidir, hablar, sentir, recordar e integrarnos a nuestra realidad interna, externa en general. Entonces, desde la parte neurocientífica vamos a entender que la mente es el resultado de la actividad de las neuronas que existen en el cerebro y que esa actividad proviene de nuestra interacción con nuestro propio cuerpo y con el entorno en que nos rodea. Vamos a ver que la mente es muy variable entre sujetos y básicamente va a estar altamente determinada por la experiencia individual, que está relacionada con la exposición a factores ambientales, el contexto en el que se desarrolla una persona y las razones culturales de la misma. Finalmente, la mente es lo que nos permite integrar toda esta información de tipo sensorial, generar fenómenos de autorreflexión, que es lo que se conoce como metacognición, a lo que va a extender Susana, y asimismo emitir una respuesta precisa para el contexto en el que se nos desarrollamos. Entonces, si hablamos de la mente, vamos a tener que hablar del cerebro directamente, y esta es una frase muy famosa de uno de los fundadores de la neurociencia cognitiva, que es el cerebro que habilita la mente. Entonces, el enigma particular de la mente va a estar relacionado con la complejidad del sistema nervioso central, que particularmente es una estructura de alta complejidad celular y estructural, y que su organización anatómica y funcional también es muy compleja. Entonces, en el cerebro, para ponerlos en contexto, hay alrededor de 90 billones de neuronas y células de la glía que van a aportar a la función y el correcto funcionamiento de esas neuronas. Asimismo, estas neuronas se van a conectar unas a otras por medio de la sinapsis y una neurona puede establecer hasta 1000 contactos sinápticos con distintas neuronas o con otras células blancos. Finalmente, estas neuronas se van a organizar preferencialmente para formar circuitos y redes neuronales que son los responsables de las funciones cognitivas que tenemos nosotros los humanos y que nos permite interactuar con otros. Esta imagen particularmente es de las funciones o de la organización de neurona en la estructura del hipocampo, es de un ratón y nos muestra cómo se organizan secuencialmente para almacenar los procesos de memoria, codificación y consolidación. Entonces, finalmente, para tener un equilibrio a nivel mental, necesitamos una integración de ciertos sistemas en múltiples niveles, pero a nivel neuronal particularmente requerimos de algo que se llaman sinapsis funcionales, que nos va a hablar como entre el patrón inhibitorio y excitatorio de las neuronas, y es a partir de esto en donde muchos neurotransmisores empiezan a jugar su rol. Por otra parte, necesitamos un cerebro que se adapte, es decir, que sea plástico y que de cierta manera cada vez que se encuentre en una actividad van a haber cambios en la actividad de las conexiones de la neurona, pudiendo haber una depresión o una facilitación de la misma. Finalmente, aunque la biología es altamente determinante, los factores ambientales son los que realmente van a moldear esa estructura. ¿Y qué factores ambientales pues tenemos relevantes en este proceso? Están principalmente relacionados con las experiencias acumuladas de los individuos durante el neurodesarrollo y la exposición crónica o no a estresores. Esto nos va a dar una integración entre lo que conocemos como neurobiología y va a ser altamente determinante de nuestro comportamiento. Una vez entendido este marco conceptual, que entiendo que puede ser un poco complejo por la alta carga de conceptos biológicos, vamos a darle paso a nuestros dos expertos, quienes van a hablar sobre promoción e intervenciones en salud mental, y Susana, particularmente sobre cognición social y metacognición. Bueno, yo lo intento, pero si no sale, no sale. Sí, no, funciona demasiado bien. Yo me oigo fantástico. Pero como tienen que oír ustedes, ¿cómo se oye ahí atrás? ¿Vale? Si veis que rasca, pues quito el micro y ya está. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Víctor, como os han dicho, y soy psiquiatra, trabajo en el Hospital del Mar y os voy a contar esencialmente dos temas. Uno es qué es necesario para tener una buena salud mental, otro una serie de consejos para mantenerla, ¿vale? Y con eso me doy por satisfecho, ¿vale?
La verdad es que da un gusto ver a tanta gente aquí. En mi aula solo hay tantos estudiantes el primer día y el día del examen. Estoy absolutamente traumatizado. La semana pasada, perdonen que les cuente, es que es una cosa que me ha dejado impactado. La semana pasada fui a dar clase y era un seminario que es obligatorio, con lo cual está la sala llena. Y firman y dije, ¿tenéis una hoja de papel para firmar? De los 40 alumnos, nadie tenía una hoja de papel. Me sentí, aquí seguramente habrá más gente con hojas de papel, espero. Me siento mucho más aquí que allí. En fin, vamos allá. Muy bien. Vamos a ver, antes de hablar de salud mental, habrá que hablar un poco de lo que es la enfermedad mental. No les diré mucho más. Yo me ganaba la vida viendo por qué la gente enfermaba y viendo este cuadro que es un poco clásico, pero que es la realidad. El 30% del dinero que nos gastamos los europeos en sanidad, nos lo gastamos en las enfermedades del cerebro. Todo un concepto, el brain economy, todo lo que hay alrededor del cerebro. Y ya ven que la mayoría nos lo gastamos en la depresión, un 10%. ¿En qué nos gastamos el dinero en tratar la depresión? ¿En medicamentos? No. Otra cosa, bajas. El dinero nos lo gastamos en bajas y por el 5% de personas con depresión que mueren por suicidio. En medicamentos nos gastamos poco y en psicoterapia aún menos y nos tendríamos que gastar más. Simplemente para que se queden, 1 de cada 4 personas de los que estamos aquí va a tener una enfermedad mental, ¿vale? Además, curiosamente siempre son las últimas filas. O sea, las 4 últimas filas, está usted. No es por nada, pero siempre a la gente con enfermedades mentales siempre suele quedar las últimas filas, ¿eh? Si uno dice, no, cáncer, ¿quién se ha roto la rodilla esquiando en Suiza? Normalmente está en las primeras filas. Lo de la enfermedad mental está en la última. La mitad de las enfermedades mentales empieza antes de los 18 años, muy, muy tempranito. Aquí hay poca gente que esté a salvo de eso ya. Durante años, toda mi vida me he dedicado a por qué la gente enfermaba y qué se podía hacer para tratar la enfermedad. Y hace unos cuantos años que decidí que era mucho más divertido saber por qué la gente no enferma y qué se puede hacer para que la gente no tenga una enfermedad mental. Pero antes de entrar en eso, les tengo que explicar dos cositas. Tengo dos vídeos. Esto, ¿le damos tiempo? ¿Otro pic? Vale. Esos son 28 segundos. En 28 segundos les puedo inducir sin ningún problema una emoción, ¿vale? Todo lo que les voy a contar yo a partir de ahora, está muy bien hablar de cómo funciona la mente y el cerebro, pero la gente, lo que realmente transmiten no son operaciones aritméticas, son emociones. Las emociones es algo que todos los que estamos aquí podemos reconocerlo sin haber hecho ningún curso de emociones y que además tiene una característica que es, o sea, son súper contagiosas. Si yo les dejo un poquito más esto, acaban llorando en 2 minutos, probablemente, ¿eh? Todos hemos visto El Rey León. Vamos a cambiar de emoción. Han reconocido la voz del que habla, soy yo, esta es mi nieta. Me lo pongo en todas las charlas porque me sube la moral y porque así les corto el rollo y se van más contentos de aquí. Muy bien. ¿De qué depende la salud mental? Yo tenía un maestro, muy maestro, que decía, si quieres tener una buena salud mental, lo primero que tienes que hacer es elegir bien a tus padres, ¿vale? Tus padres te dan dos códigos que son esenciales. Uno es el código genético y otro que es tan o más esencial como es el código postal. Este es el Hospital del Mar. El Hospital del Mar atiende a Ciudad Bella, a la Vila Olímpica y a la Mina. No tiene nada que ver la enfermedad mental que hay en la Mina con la de la Vila Olímpica. Nada. Con lo cual, realmente el código postal es tremendamente importante. Pero es que los padres no solo te dan el código postal, son la gente que de alguna manera te da la capacidad para sobrevivir y además para luchar contra las adversidades. Hay un concepto que es el concepto de apego, que es algo que viene determinado básicamente, bueno, por mucho que los padres y las madres seamos iguales, la verdad es que los padres normalmente empezamos a ser importantes cuando hay una pelota por medio. Hasta entonces, excepto en contadas ocasiones, es la madre la que cuida al recién nacido y la que induce esa capacidad de
ser capaces de protegerte de la adversidad. En estos momentos sabemos que aquellas personas que en esos 1000 días de oro, que va desde la fecundación hasta los 2 años, han tenido adversidades, tienen muchos más problemas de salud mental. Personas que han tenido problemas de abuso, por ejemplo, se multiplica por 30 el riesgo de suicidio en aquellas personas que han tenido un abuso, sobre todo un abuso sexual. Además, conforme nos vamos haciendo mayores, los padres y la gente que tenemos alrededor, la familia, son esenciales para los mecanismos de defensa y los mecanismos ante la adversidad. El caso es que entre todo esto acaba apareciendo lo que llama la personalidad, la forma de sobrevivir ante la adversidad, la resiliencia. Vamos a dejar a Maggie fuera de la ecuación. Si yo les dijera, ¿quién de los dos irá más a psiquiatra o a psicólogo? ¿Bat o Lisa? Lisa, sin duda, nunca falla. Siempre la gente dice Lisa. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa a Lisa para tener que acabar yendo a un psiquiatra o a un psicólogo? ¿Qué características tiene Lisa? Es mujer, sí, ahí tenéis razón. Hay muchas enfermedades que simplemente por ser mujer tenéis el doble. ¿Qué más? Eso es muy evidente, algo más complicado. Es lista, sí señor. ¿Qué más? Quiere complacer. ¿Qué más? ¿Hay algo malo de todo esto que habéis dicho? No. O sea, de alguna manera hay que tener en cuenta que muchas de las enfermedades mentales tienen unas cosas alrededor, una forma de ser que son factores de riesgo, pero que no es precisamente negativo. De hecho, los enfermos depresivos suelen ser los enfermos centrales de las familias. Cuando hay un problema, la gente va a lisas para explicárselo. Cuando uno necesita a alguien para casarse y tener hijos, independientemente del género, busca lisas, no busca. Bate es fantástico para ir a tomar unas cervezas y ver el Barça, pero si tú te quieres casar, y si tú quieres hacer guardias con alguien, buscas gente como Lisa, porque son gente que va a estar ahí y va a cumplir siempre. ¿Vale? ¿Problemas que estamos teniendo? Pues que los partidos políticos quieren lisas, que las escuelas quieren lisas y que los padres queremos lisas. ¿Vale? Y les pedimos en estos momentos, no os lo he dicho por no darle muchos datos, pero las tasas de depresión, de ansiedad, de suicidio, las de suicidio no, pero el resto están aumentando generación tras generación. Y en parte se debe a esa necesidad que tenemos socialmente de generar lisas, ¿vale? Además, estas lisas los ponemos en una situación muy complicada. Cuando mis padres iban al colegio y les decían, ¿qué quiere que sea su hijo? Yo en aquel momento era bastante gamberrote y decían, hombre, pues que estudie una carrera. Migrantes, la primera generación que podemos estudiar, espectacular. El ascensor social fui yo, cuidado. Pero cuando nosotros vamos al colegio y la muestra os dice, ¿usted qué quiere que sea el Víctor? Imaginaos que tengo 14 años. ¿Qué quiere que sea el Víctor o Lisa? ¿Qué quieren? Que sea feliz. O sea, la frase es, que haga lo que quiera, pero sobre todo que sea feliz. Con lo cual, estamos en una encrucijada complicada. Estamos enfrentando a estas personas supercumplidoras, rígidas, amables, a una cosa que va a ser imposible, porque a mí me pidieron que estudiara, y yo mejor o peor, pero lo hice. Pero es que ninguno de ustedes va a ser feliz toda la vida y nuestros hijos no van a ser felices toda la vida. Y eso es probablemente una de las causas por las cuales estas enfermedades mentales son cada vez más frecuentes. Habitualmente, para que sea una enfermedad mental, suele haber algún estresante, algo que realmente actúa como un antes y un después. Algo suele pasar, muchas veces una pérdida. De estos estresantes, ¿de qué depende la intensidad de esos estresantes? ¿Qué es lo importante realmente? ¿Lo que nos pasa? ¿Cómo reacciona? Las expectativas, ¿vale? En las sociedades como la nuestra, la expectativa es esencial. Si tú tienes unas expectativas de ganar mucho dinero, inviertes mal y pierdes, aquí lo pasas fatal. En Kenia no saben qué cenar el sábado y el domingo, son felices. Las expectativas son esenciales. Y después, aparte de las expectativas, lo que es esencial es la noxa que produce en nosotros lo que nos pasa, ¿vale? Parece que lo que más nos duele es la humillación. Cuando te humillan, las cosas son terribles. Primer consejo para mantener la salud mental de los demás. Depende de nosotros. No humillen a los demás, por Dios. O sea, no es lo mismo decirle a una mujer con la que has estado casado años, mira, eres la mujer de mi vida, nunca encontraré a nadie como tú, pero mi camino me hace ir por otro lado, que decirle, mira, tío, aparte de ser un desastre en la cama, me he liado con el vecino del quinto, que además tiene un coche más grande que tú. Con lo cual,
llévense ese mensaje, intenten no humillar a la gente. Y la otra cosa que es muy importante es que en la sociedad en que vivimos, lo que realmente nos alegra o nos entristece no es per se lo que pasa, sino lo que pasa alrededor. Este es un experimento que probablemente es el experimento que más he pasado en mi vida. Es muy cortito, no se preocupen. Esto es una investigadora que enseña a este mono a devolver la piedra y entonces lo refuerza con pepino, ¿vale? Esto lo hace hasta la saciedad, hasta que le ponen un mono al lado que hace lo mismo, pero lo refuerzan con uva. A los monos les gusta más la uva que el pepino, como a todos. Mirad lo que pasa con él. Le da pepinillo y... ¡clic! Realmente lo que nos fastidia en esta vida es lo que nos pasa y lo que pasa alrededor. Los cuñados y las cuñadas son perfectas para eso. Tú estás feliz de la vida hasta que tu cuñado se compra un coche más potente que el tuyo. Y te vas cabreado, pero cuando tu mujer te dice, ¿qué coche más chulo se ha comprado José Antonio? Entonces te cabrean mucho más, ¿vale? Entonces, lo que pasa alrededor es muy importante. O sea, si mi gerente, al cual quiero mucho, me dice, Víctor, de verdad que me lo quiero, no se lo digáis. Víctor, se llama Jauma, por cierto. Víctor, lo has hecho tan bien, que este año te voy a dar los objetivos, 5.000 euros. Tú llegas a casa y dices, joder, me han dado los 5.000 euros de objetivos. Y le dices a tu mujer, el año que viene haremos una fiestecilla. Vale. Llega diciembre y el gerente te dice, Víctor, lo siento, pero vamos fatal y no te voy a dar los 5.000 euros. Eso me fastidia mucho a mí. Pero ¿qué me fastidia más aún? ¿El qué? No, eso es imposible, yo no se lo diría nunca. Por Dios. ¿Qué fastidia más? Exactamente, ¿vale? Iros con esa idea. Eso es lo que te fastidia en esta vida, ¿vale? El caso es si te pasan esas cosas, tienes muchas posibilidades de acabar teniendo una enfermedad mental. ¿Cómo evitamos, o en la medida de lo posible, tener una enfermedad mental? Bueno, una opción sería tener la pastilla de la felicidad, pero eso no existe, señores, no existe, ¿vale? Y, bueno, como dice Mafalda aquí, quiero que me haga la llave de la felicidad y el señor le dice, con mucho placer pequeña, ¿me trajiste el modelo? Bueno, pues el modelo yo no lo tengo, si lo tuviera, se lo vendería adecuadamente a todos ustedes, pero no lo tengo, o se lo regalaría. Estoy bien hoy. ¿Qué podemos hacer para no tener problemas de salud mental? Pues parece que una de las cosas más importantes, sobre todo en la sociedad, es combinar estas dos cosas, una dieta sana, mediterránea y olvidarse de las drogas, sobre todo del alcohol y del tabaco. Las legales son las peores, son las que más dolor causan. Las otras son, no les estoy diciendo que fumen ustedes, lo podría decir, aquí el riesgo de cannabis es bajo, pero no les estoy diciendo que fumen cannabis y consuman cocaína, ¿eh? Pero realmente el problema lo tenemos con el tabaco y con el alcohol. Otra de las cosas, durante mucho tiempo dijimos, no, hay que dormir 7 horas. Pues no, parece que es mentira. Lo que hay que tener es un horario estable de sueño-vigilia. Hay que irse a dormir a una hora y despertarse la mayoría de las veces a la misma hora del día siguiente. Hay gente que necesita dormir 6 horas y gente que necesitamos dormir 9. Pues hay que adecuar nuestro ritmo circadiano. El hacer ejercicio cerebral, el hacer trabajar la cabeza, los sudokus o lo que queráis, pero eso es importante, e intentar mantener un buen ánimo es esencial para la salud mental. Más cosas que son esenciales. El sexo. El sexo es un tratamiento fantástico para muchas enfermedades mentales. Les recomiendo que lo practiquen todo lo que puedan. Y por lo que dicen los estudios, no parece que la calidad del sexo sea lo más importante. Lo importante es tenerlo, ¿vale? El sexo en soledad parece que también es bueno para la salud mental. Otra que es importante es un trabajo, estos dos trabajos que les traigo, no les aburriré con gráficas, ¿vale? Este es un estudio que siguieron a unas cuantas monjas de clausura que entraban en California y los evaluaron a los 80 y tantos años y vieron cuáles son gente que ha hecho el mismo ejercicio, ha rezado más o menos lo mismo y han comido más o menos lo mismo. El factor más determinante con la salud mental a esa edad era el entusiasmo de la carta que hicieron para entrar en la comunidad. O sea, la gente que tenía entusiasmo en la vida tenía mucho mejor futuro. Y este es otro estudio también que vale la pena ver los vídeos. Hay una TED Conference deliciosa. Es un estudio en el cual esta gente siguieron una cohorte de estudiantes de Harvard
y asociado a una cohorte de personas que trabajan en el puerto de Boston y vieron cuáles eran el factor más determinante. Ahora están siguiendo los nietos. ¿Cuál es el factor más determinante? ¿Alguien se atreve a decir cuál es el factor más determinante para tener una buena salud mental después de años y años? ¿Qué? Las personas. La P de personas es esencial, esencial. La gente más feliz era la gente que había alrededor. Ni que decir tiene que la soledad era un factor de mal pronóstico. ¿Vale? Con todo eso, y en resumen, yo les tenía que decir o les quería decir, esto lo tengo en el despacho para contárselo a los enfermos. Estas son las 3 Ps de la salud mental. ¿Vale? Una de ellas, ya nos lo ha chivado, son las personas. Las otras Ps, ¿qué son? El propósito, sí señor, fantástico. ¿Y la otra? No son los psiquiatras, ni los psicólogos, ni las pastillas. Una, las personas, el propósito y tener un piso. En mi caso, tener una pensión. Depende de la edad. O sea, tener las necesidades vitales cubiertas es muy importante. ¿Y qué hace esto aquí? Pues hay gente que esas patas, fatal, fatal, ¿vale? Y pese a eso mantiene una salud mental espectacular. Suelen ser un grupo de personas que son muchos, gracias a Dios, y que yo les recomendaría que practicaran. La gente que es capaz de contarse un final feliz tiene una suerte espectacular. Y eso, hay gente que nace así, hay gente que tiene un montón de desgracias y pese a eso se cuentan finales felices. Entrenen, eso es una cosa que se puede aprender, ¿vale? Y les voy a dar 10 truquitos para mantener la salud mental. Una es que la salud mental no se regala, se gana, no hay llaves de la felicidad, hay que luchar por ella, ¿vale? Elegir bien a tus padres sería fantástico, pero bueno, a veces eso no se puede hacer. No todos son los códigos y entonces, por mucho que uno nazca en una situación de adversidad, la realidad es que si tiene un medio enriquecido alrededor, muchas veces no hace falta ni que sea la familia, pero si tiene un medio enriquecido alrededor, las sentencias desde luego no existen. Ser bueno para los demás como Lisa no siempre es bueno para uno mismo, ¿vale? Hay que conservar la capacidad de contarte ideas felices. Maneja muy bien, esto probablemente es también de las cosas importantes que es complicado de transmitir. Es mucho más peligroso tener expectativas positivas que no se cumplan que tener expectativas negativas que se cumplan. O sea, vigilaros con haceros ilusiones o que el gerente os diga que os va a pagar porque si no te paga la fastidia. La actitud de este jovencito es esencial. Las relaciones sociales son tremendamente importantes y hay que luchar por ellas. No te puedes quedar en casa de mala manera, ¿vale? Hay que acordarse, pues, de las... No, ya está, es la última diapositiva, para eso no me pongo. Hay que acordarse de la actividad física, el no abusar, el mantener un buen ritmo, practicar sexo si puedes. Ya os digo, no hace falta exquisito, no hace falta ponerse exquisito en ese tema. Y si pese a ello tienes una enfermedad mental, como le pasa a uno de cada 4, las últimas filas, la realidad es que afortunadamente la salud mental, la psicología, la psiquiatría ha avanzado un montón en los últimos años y realmente somos capaces de hacer muchas cosas que antes no éramos capaces de hacer. Muchísimas gracias por la atención y después podremos discutirlo. Gracias. Vale. ¿Se sent? Sí? Bueno, yo siempre después de escuchar a Víctor es como, bueno, a ver si les puedo aportar algo diferente o algo nuevo con mi charla, porque realmente escuchándolo siempre aprendo, ¿no? Y quería sobre todo agradecer que se me haya invitado, ¿no? A estas charlas, ¿no? A la Academia Europea, ¿no? De la Fundació Catalana per la Recerca y la Innovació, porque realmente es un placer estar hoy aquí y poder compartir con ustedes la investigación que estamos haciendo. Eh, Quería presentarme, pero no presentándome
con los titulitos, sino con lo que realmente estamos haciendo en la unidad, ¿no? Llevo aproximadamente unos 30 años investigando sobre todo en el área de las personas que padecen esquizofrenia y trastornos mentales graves, ¿no? Y lo hacemos porque nos interesa poder conocer un poquito mejor este trastorno, poder diseñar estas intervenciones que pensamos que deben de ser las adecuadas para poder facilitar que llevan una vida más integrada, porque pensamos que podemos evitar el trastorno, podemos prevenirlo. Y porque además pensamos que las nuevas tecnologías y sobre todo uno de los aspectos que también pensamos que es muy importante que tenemos que incorporar es una visión de género en la investigación que estamos haciendo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hoy les voy a hablar de la metacognición, que es pensar sobre cómo pensamos, que en realidad es con lo que estamos trabajando con las personas que tienen esquizofrenia en nuestro día a día en la investigación. El título, como digo, es Metacognición y cognición social, pensar sobre cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Les he dicho que esto lo estamos trabajando con personas con esquizofrenia, pero realmente todo lo que les voy a explicar ahora es muy aplicable para cualquiera de nosotros. ¿Y por qué? Porque, como decía, voy a hablar sobre cómo pensamos, cómo es el proceso del pensamiento. ¿Y qué es la metacognición? Pues la metacognición sería ese grado de conocimiento que tenemos sobre cómo son nuestros procesos de pensamiento, cómo piensa nuestro cerebro, cómo pensamos, ¿no? ¿Y por qué es importante la metacognición? Porque si somos conscientes de cómo pensamos, de cómo es ese proceso, podemos organizarlo de manera diferente, podemos estructurarlo de manera diferente, podemos entender lo que nos está pasando y dar una respuesta más adecuada. Y dentro de la metacognición hay un apartado que igual lo han escuchado alguna vez, que son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos serían como estos errores que hace nuestro pensamiento y que a veces nos llevan a malas interpretaciones en el día a día. Y no nos pensemos que le pasa solamente a una persona, nos pasan a todas las personas que estamos aquí. Siempre hacemos sesgos cognitivos continuamente en nuestro día a día. Pero lo importante, como decía, es poder detectar que estamos haciendo un sesgo cognitivo y poder frenar un poco en ese momento. Hay hasta 200 sesgos cognitivos, no me voy a poner a explicarlos todos porque no acabaría ni en varios días, pero sí que voy a explicar algunos de ellos. Seguro que les suena la catastrofización, que sería como todo lo que va a pasar va a ser negativo, todo lo que es que seguro que si hago esto me va a pasar todo lo negativo. O a veces el pensamiento dicotómico, es que no puede ser gris, o es blanco o es negro, ¿no? Y a veces esta tendencia a ver las cosas en blanco o negro. O la sobregeneralización, visto uno, vistos todos. Este es de esta manera, todos los que son iguales que él serán de la misma manera. O el razonamiento emocional. Siento que me va a ir bien y como siento que me va a ir bien, seguro que va a ir bien. Estos son algunos muy comunes. Hoy me voy a centrar en dos en concreto. Uno es saltar a conclusiones y otro es el exceso de la confianza de los errores. Y ahora vamos a hacer algún experimento sobre estos. Les voy a poner un experimento y quiero que me vayan diciendo si quieren levantar las manos sobre lo que vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver van a ser dos botes con bolas de dos colores, de color verde y de color púrpura. Las proporciones de los botes es que en uno están 60% o 60 bolas son verdes y las otras y el 40% son púrpuras y en el otro bote es al revés, ¿no? Tenemos 40% verdes y 60% púrpuras. ¿Sería una cosa así similar a esto? Este sería el que tiene predominante de verdes y este sería el que tiene predominantes de púrpuras. ¿Y qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que el ordenador ha mezclado los dos botes y ha quedado tal que así, podría ser así. Entonces ahora el ordenador ha elegido uno de esos dos botes y tenemos que saber de qué bote proceden las bolas. Para ello pueden decidir, bueno, lo haré un poquito más corto de lo que hacemos en la práctica habitual, pero podréis decidir, ¿no?, de qué bote provienen cada una de las bolas. Puede ser del bote de la mayoría de verdes o del bote de la mayoría de púrpuras, ¿vale? Si vamos a ver ahora la primera bola, sí que decimos que pueden tomar
la decisión a lo largo de diferentes bolas. Ya digo que en este momento lo hemos cortado, pero si vemos esta lila, ¿hay alguien en el público que ya tiene una decisión clara? ¿Sí? ¿De qué bote vienen las bolas? ¿Cree que es indiferente? ¿Puede ser del verde o del lila? Vale. O sea, que de momento no se decide ni por el verde ni por el lila. Vale. ¿Alguien tiene claro que sea del verde o del lila? Del lila. Vale, vale. Puede ser que sea el del lila. ¿Alguien más se anima? ¿No? Vale. Si la siguiente bola es la verde, ¿alguien se anima? ¿No? Del verde. Vale. Venga. ¿Y si la siguiente también es una verde? ¿Alguien se anima aquí más? ¿Verde? ¿Verde? Fijaos. ¿Y si la siguiente ya es verde? Aquí yo creo que ya habría más manos levantadas, ¿sí? Vale. Vale. Si nos vinieran ya las lilas, aquí ya empezaríamos un poco a dudar, ¿no? Pero por probabilidades, teniendo en cuenta que es 60-40, quizás sí que podríamos pensar que es el verde, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa cuando hacemos este experimento con personas que atendemos en la práctica clínica y en investigación? Lo que vemos es que normalmente con la primera bola, sin tener más información, ya toman una decisión y ya piensan que puede ser de un bote o del otro. Aquí no hay emociones, estamos hablando de bolas, pero esto es una cosa que nos pasa en el día a día a todos, y es que tomamos decisiones precipitadas sin tener evidencia suficiente. No he seguido sacando bolas. Hay personas que necesitan ver las 20 bolas porque necesitan tenerlo todo súper controlado antes de tomar una decisión. Esto tampoco es bueno porque también nos enlentece en el proceso. Entonces tenemos que tener ese punto medio. Como decía, aquí estamos hablando de bolas, no tienen ninguna implicación emocional, pero si fueran situaciones de la vida diaria, si alguien nos dice algo y reaccionamos de manera inmediata sin tener información, podríamos estar equivocándonos en nuestra idea sobre lo que está pasando en esa situación, ¿no? Otro de los sesgos cognitivos del que he dicho que iba a hablar es el de los errores, el exceso de confianza en los errores. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de memorizar, que es limitada. No podemos recordar absolutamente todo lo que nos pasa en el día a día. Entonces, claro, cometemos errores. Seguramente cuando escuchamos una historia, nos acordamos, al cabo de un rato, nos acordamos solo del 40% de los detalles que hemos escuchado en esa historia. Y claro, nuestra memoria pues nos engaña. Vamos a hacer otro experimento. Vamos a ver esta foto. ¿Sí? ¿Se ve bien por ahí atrás? Vale. Vale. Ahora quiero que levanten la mano aquellos que han visto una toalla. Sin miedo. Vale. ¿Dónde habéis visto la toalla? Cerca del agua. Vale. ¿Quién más había visto una toalla? ¿Por dónde habías visto la toalla? ¿En medio? Vale. Perfecto. ¿Y quién ha visto una pelota? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Dónde has visto la pelota? A la izquierda. Vale. Pues ahora os voy a enseñar otra vez la foto. No hay toalla, no hay pelota. ¿Qué nos pasa? Como decía, la mente no puede recordarlo todo. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos pensar en lo que tenemos en las experiencias previas. Todo el mundo cuando va a la playa hay toallas, siempre hay toallas. Entonces, claro, en una escena de playa tiene que haber toallas. Pelota, hemos visto niños. Como decía antes Víctor, los niños y las pelotas casi siempre van juntos, ¿no? También podríamos esperar que hubiera pelotas en la escena de playa. Sin embargo, no hay. Nuestra memoria nos juega malas pasadas, nos hace creer
que sí que había una pelota o que sí que había una toalla. Fijaos que cuando os he ido preguntando dónde las habéis visto, ¿a qué habéis dudado más? Si hubierais visto algo seguro, hubierais tenido más claro dónde estaba localizado, porque eso también nos ayuda a clarificar si realmente estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto. Esto es una buena pregunta para formularnos. ¿Qué nos pasa con la memoria? La memoria, como decía, nos engaña, ¿no? No puede recordarlo todo. Si escuchamos una historia, recordamos un 20% de esa historia. Si la escuchamos, si la vemos, recordamos un 30%. Si la vemos y la escuchamos, un 50%. Si podemos hablar sobre lo que nos ha pasado, seguramente recordaremos más. Entonces ya podemos llegar hasta incluso un 70% del recuerdo. Y si además discutimos sobre ese tema, si por ejemplo vamos a ver una película y después hacemos un cineforum y además comentamos esta con varios amigos, es más probable que recordemos lo que hemos visto en esa película que si simplemente la vamos a ver. ¿Vale? Entonces, estos son como diferentes estrategias para poder recordar mejor. Y claro, tiene sus ventajas y sus desventajas el que la memoria a veces nos engañe, ¿no? Su ventaja es que el cerebro es limitado, no lo podemos sobrecargar. Entonces el cerebro también necesita no sobrecargarse, ¿no? Pero a veces se pierde información que es irrelevante, pero otras veces se pierde información que es relevante. Y a veces nos pasan, perdemos recuerdos importantes. Perdemos recuerdos como pues, lo que ha pasado en algún viaje, el nombre de alguna persona, el nombre de algún lugar. Esto nos pasa. Esas son las desventajas de que la memoria tenga una limitación. Y además, como decía, la memoria tiene una serie de sesgos. Tiene unos sesgos que tienen que ver con que a veces olvidamos las cosas, con que dependen de nuestro estado de ánimo, ¿no? Como decía antes Víctor, el estado de ánimo es muy importante. Si estamos contentos, vamos a recordar las cosas más positivas de lo que eran. Si estamos tristes, las vamos a recordar mucho más tristes de lo que eran. Y además podemos generar falsos recuerdos, como hemos visto en la imagen de lo de la toalla, ¿no? Bueno, pues como pasó en esa situación, seguro que pasó de esa manera. Luego hay otro de los conceptos que quiero hablar. He hablado de la metacognición, que tiene que ver con el proceso de nuestro pensamiento, y hay otro proceso que es la cognición social. La cognición social tiene que ver con estos procesos que tienen relación con las relaciones sociales que establecemos. Aquí es muy importante identificar cómo estos procesos sociales se codifican, se almacenan, y cómo se recuperan en las relaciones sociales que establecemos. Como decía, la conducta social es muy importante porque nos posiciona a nosotros y a la relación que nosotros tenemos con las otras personas. Entonces, también es muy importante que lo tengamos presente porque igual que la metacognición comentaba que si somos capaces de ser conscientes de nuestro proceso de pensamiento, podemos modificarlo, si somos conscientes también de la cognición social y de su importancia, también podemos favorecerla. Hay 4 conceptos importantes en la cognición social, que son el procesamiento emocional, la teoría de la mente, el estilo atribucional y la percepción social. El procesamiento emocional tiene que ver con el reconocimiento de las emociones. Clarísimamente, ¿no? Identificamos las diferentes emociones por las que tenemos el ser humano, ¿no? Pues la alegría, la tristeza, la tristeza, el enfado, la alegría, el asco, la sorpresa y el miedo, exacto, perdóname, me he quedado con dolor ahora, digo, no, dolor, no miedo. Estas serían como las emociones básicas. De hecho, hay una película súper bonita que seguro que la habéis visto, que es la de Inside Out, que realmente está muy bien hecha para reflejar lo que son las emociones. Solemos recordar más las emociones positivas, con lo cual también es importante que lo tengamos en cuenta. Sí que dependen de nuestro estado de ánimo, pero se recuerdan más fácilmente aquellas cosas positivas que nos pasan que aquellas negativas. Y hay veces que sí que nos encontramos con que hay personas que tienen problemas para poder identificar estas emociones. Y esto, claro, afecta también a sus relaciones sociales. El otro concepto que también es importante es el concepto de teoría de la mente.
El concepto de la teoría de la mente es el saber posicionarse en la situación de la otra persona. Nos podemos posicionar en la situación de la otra persona a nivel de los pensamientos, que sería el cognitivo, o a nivel afectivo. A ver, nos podemos empatizar con la otra persona y sentir cómo está sintiendo en ese momento. Tengo otro experimento sobre esto. Aquí ven una imagen, ella es Ana y él es Joan. Y aquí vemos una serie de escenas. Y yo querría preguntarles, ¿dónde creen que Joan diría que ha visto por última vez Ana el camión de los helados? Es un poco enrevesada, ¿eh? ¿Dónde creen? O sea, este es Joan. ¿Dónde creéis que Joan, si yo le preguntara a Joan, ¿dónde estaba Ana cuando estaba el carrito de los helados? ¿Qué me diría? ¿Al parc? ¿A la iglesia algú? ¿A la iglesia? ¿Columpio? Vale, muy bien, mucha teoría de la mente. Claro, si nosotros nos posicionamos en Joan, donde Joan ha visto por última vez el carrito de los helados con Ana, ha sido precisamente en los columpios, en el parque. Con lo cual, esto nos lleva a ponernos en la situación de Joan, que Joan pensamos que diría aquí. Sin embargo, nosotras tenemos más información. Nosotras sabemos que Ana ha visto el carrito de los helados en la iglesia. Pero lo que tenemos es que pensar como pensaría Joan, ¿vale? Ponernos en la situación de la otra persona. Esto es teoría de la mente. Otro de los conceptos de la cognición social es la percepción social, que sería entender las indirectas y entender las señales sociales. Aquí, bueno, he puesto una escena clarísima del Padrino, donde las palabras, ¿no?, sobran, ¿no? Esta ironía, esta manera de entender las situaciones está sobreentendida, ¿no? Esto sería un poco, ¿no? A veces cuesta, hay personas que les cuesta captar las ironías y captar estas señales sociales, y entonces se pueden encontrar con problemas en las relaciones con las otras personas. Y por último, me gustaría hablar del estilo atribucional, que sería qué causas damos a las situaciones que nos pasan en el día a día. Por ejemplo, la típica es, tengo un examen, he suspendido el examen y digo, es que me ha cateado mi profe porque me tiene manía. No he suspendido yo porque no he estudiado, no, me ha cateado mi profe porque me tiene manía. Lo atribuyo a la otra persona. Pero también puedo decir, he aprobado el examen y además he sacado buena nota. Claro, es que soy muy inteligente y además he estudiado muchísimo para este examen. Fijaos, ¿no? En función de las atribuciones que hagamos, las podemos hacer a uno mismo, a los otros o a la situación. Podría ser que es que hacía tanta calor en el aula que me fue imposible concentrarme y por eso suspendí, ¿no? Tiene que ver con la situación. Entonces, el estilo atribucional consiste en a qué atribuimos nosotros las situaciones que van pasando. Esto es uno de los ejercicios, por ejemplo, que hacemos, que sería esto, ¿no? Cuando entras en una habitación, todo el mundo se queda en silencio. ¿Qué puede haber pasado? Pues puede haber pasado pues, que no les gusto, puede pasar que me estaban criticando y por eso se han callado de golpe. Puede ser que simplemente estaban hablando de mí, a lo mejor no me estaban criticando, pero estaban hablando de mí seguramente. Pero también puede ser que igual se han callado porque me estaban organizando una fiesta sorpresa, igual sí que estaban hablando de mí, pero en positivo, y me estaban organizando algo bonito. O igual, simplemente, si ahora aquí viniera alguien y abriera la puerta, todos nos giraríamos y nos callaríamos, porque es una situación habitual. Entonces, dejas de hablar. O en ese momento dejaron de mirar el móvil y miraron a la puerta, ¿no? Puede haber muchas atribuciones a las diferentes situaciones. Lo importante es poder identificar que no todas las situaciones que nos encontramos, las atribuciones son únicas, que no tiene que ver ni conmigo, ni con los otros, ni con la situación, sino seguramente por una composición de diferentes motivos. ¿Y por qué es importante lo que he explicado hoy sobre la metacognición y la cognición social? Porque como ha explicado antes Víctor también, es muy importante que tengamos en cuenta esta tríada.
los pensamientos, las emociones, los pensamientos y la conducta. A veces sentimos emociones que no tienen valor, o sea, simplemente tenemos una activación y de hecho hay varios experimentos que lo dicen, que han estudiado y han visto simplemente por activarse y en función del contexto, el valor que se le da a esa emoción puede ser positivo o negativo. Si estoy en un contexto en el que tengo mucha activación y en un contexto en que la gente se está riendo, se lo está pasando bien, seguramente lo atribuiré a que es una situación en la que me lo tengo que estar pasando bien. Si estoy activada a nivel fisiológico y lo que me encuentro es un contexto en el que la gente se está peleando y gritando, me pondré nerviosa y pensaré que es que lo que toca es enfadarse. Entonces, es muy importante las emociones, como hemos ido viendo, porque las emociones tienen que ver también con esta activación y con esos sentimientos, porque estas emociones nos llevan a una serie de pensamientos y porque estos pensamientos nos llevan a actuar de una manera o de otra manera. Y como decía, ¿no? Sabemos que el cerebro nos engaña, ¿no? Entonces, que depende de nuestro estado de ánimo, que a veces interpretamos las situaciones sin tener suficiente prueba, que a veces recordamos la mitad de lo que ha pasado en esa situación, que a veces hacemos atribuciones únicas a una situación. Entonces, lo que les planteo es que ante una situación en la que tengan dudas de si el cerebro les está engañando, que podamos hacer estas 3 preguntas. ¿Existen evidencias de lo que yo estoy pensando? ¿Seguro que es así como yo me lo estoy imaginando? ¿Qué diría mi madre, mi hermana, alguien con quien yo tenga confianza? ¿Pensaría lo mismo que yo de esta situación? Y aun si fuera así, creo que estoy convencida de que esto es así, de que mi hermana también pensaría lo mismo. Si yo ahora me enfado con esta persona, ¿estoy respondiendo de manera exagerada? Entonces, estas 3 preguntas a veces nos ayudan a frenar esa conducta que decíamos, a pensar, bueno, vamos a darle valor a lo que estoy pensando y realmente si estoy equivocada o no estoy equivocada. Y espero que les sean útiles. Muchas gracias. Como decía anteriormente, muchas gracias a Víctor y a Susana por su valiosa intervención. Entonces abrimos el espacio para las preguntas al público. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la presentación y enhorabuena por la labor divulgativa. Creo que para mí es súper interesante cuando escucho diálogos donde se hablan la psiquiatría, la psicología y la neurociencia, ¿no? Y la pregunta que os quiero hacer es un poco... La pregunta es si creéis que es justo describir las enfermedades mentales como enfermedades del cerebro. Y por dar un poco contexto a mi pregunta es porque creo que igual la respuesta a esta pregunta desde la psiquiatría o desde la neurociencia puede ser distinta, ¿no? Lo pienso, a mí me sirve pensar en, por ejemplo, la fractura de un hueso, una infección o una diabetes, ¿no? Que son realidades que suceden de manera objetiva en la realidad, independiente de nuestra subjetividad, pero creo que vuestra presentación ha retratado súper bien cómo la dimensión social y cultural, ¿no? Atraviesa totalmente los diagnósticos en salud mental. Entonces, mi pregunta es si creéis que a veces desde la ciencia pecamos un poco de hacer como esta ecuación demasiado clara, ¿no? Y que pueda resultar en que a veces pensamos que promover la salud mental es aumentar el acceso a psicoterapia y a psicofármacos y no tanto, pues no sé, promover la vivienda digna, como creo que se ha comentado, o el trabajo. Y muchas gracias. Bueno, promover la vivienda digna y el trabajo también pasa en el cerebro. Yo pienso que hay un error muy importante. Una cosa es que las cosas pasan porque uno las piensa, las vive, tiene sus sesgos, tiene su razón. Vamos a ver, esto de saltar a las conclusiones, tenemos un personaje ahora que es el presidente de Estados Unidos, que es tremendo, o sea, que es el ejemplo, claro. Pero una cosa es que eso funciona en el cerebro y otra cosa muy diferente, y ahí hay un concepto que hay mucha gente que se equivoca, es pensar que todo es biología. La salud mental es biología, sin duda son las bases, pero es una biopsicosocial, o sea, hay un componente psicológico y hay un componente social que es tremendamente importante, o sea, probablemente si nosotros fuéramos que cambiar, fuéramos capaces de hacer una evaluación de los niños a poca edad y nos diéramos cuenta de cuáles de esos niños están sufriendo un abuso o aún los malos tratos, evitaríamos muchísima enfermedad mental. Sin duda eso, si me dicen, ¿qué harías tú mañana para mejorar la salud mental de la población? Pues coger a esos críos de pequeñitos y seguirlos y evitarles las adversidades. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. A mí me parece que es muy importante diferenciar dónde pasan las cosas
que el cerebro es la base y cuáles son las causas de las cosas, donde el cerebro pues tiene su parte, pero no, desde luego probablemente no es lo más importante. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Víctor. La biología está, él ya lo ha explicado, hay una parte genética, ¿no? del trastorno mental, está claro. Pero si fuera genético 100%, si tuviéramos dos hermanos que son gemelos, serían los dos, tendrían el trastorno, y no es así. Por lo tanto, es que claramente hay una parte eh, social y una parte psicológica, ¿no? Una parte de cómo se enfrenta, ¿no? cada uno a las situaciones que se va encontrando, y una parte, evidentemente, de la parte social con la que te vas encontrando en el día a día, ¿no? Lo del trauma, como decía Víctor, es algo que realmente está marcando mucho a los niños, ¿no? O sea, si padecen experiencias traumáticas en la infancia, esto ya sabemos que es un punto más, aunque genéticamente no tenga esa predisposición. Y eso pasa con todas las enfermedades al final, ¿no? Queremos como diferenciarlo, pero es que, por ejemplo, con el cáncer también pasa lo mismo, ¿no? Puedes tener una predisposición a padecer un cáncer, pero al final la vida que tú lleves te va a llevar a los condicionantes que te encuentres a tener más números o menos números de tener ese cáncer, ¿no? O sea, un poco en salud mental es lo mismo, ¿no? Tenemos como un vaso, cada uno tenemos nuestro propio vaso, ¿no? Pero ese vaso se puede llenar más o menos en función de lo que nos vayamos encontrando a lo largo de la vida. El que esteu dient ara és perfecte com a abans de tenir una malaltia. Jo el que us proposo ara és que feu el mateix raonament que heu fet, però en la persona malalta. La pregunta és, el cervell d'un malalt biològicament és diferent d'un cervell d'un no malalt? És a dir, hi ha sempre, un cop la malaltia ha tingut lloc, hi ha sempre un canvi orgànic que es pugui definir i, per tant, que sigui una diana terapèutica? Veieu una diferència, no? Sí, sí, está muy claro. Ya os he dicho, yo he perdido el tiempo de mi vida buscando eso y no lo he encontrado. No, es broma, es broma. Hay enfermedades mentales, sobre todo las más graves, que dejan una señal en el cerebro. La atrofia, por ejemplo, hipocampal en los enfermos depresivos es muy claro. Y de hecho es una diana que se utiliza cuando haces estimulación cerebral profunda. Lo que pasa es que, por desgracia, en salud mental, en psiquiatría, las bases, los biomarcadores, aún estamos un poquito lejos de tenerlo. Ojalá. Yo espero que en los próximos años seamos capaces de tener esos biomarcadores, pero en estos momentos no lo tenemos. O sea, sabemos que algo les pasa a los cerebros, y otra cosa es pensar que ese algo es importante para la mejoría de esa enfermedad. Son dos cosas diferentes, por lo menos hasta donde yo sé. Pero es un problema de nuestra ignorancia. Sí. Sí, nos quedamos Sin cortos duda, en medir, sin duda. por ejemplo, cuantitativamente los trastornos mentales. Es muy importante y es una gran como limitación en parte de la psiquiatría biológica para el establecimiento de biomarcadores. Existen correlatos particulares de enfermedades mentales, pero al mismo tiempo se solapan todos. Probablemente una persona que tenga un curso de esquizofrenia severo tenga los mismos hallazgos, por ejemplo, en imagen, que una persona con esquizofrenia. Es decir, no hay algo definitivo que marque precisamente entre una enfermedad y otra, y lo que usamos en la clínica particularmente y en la ciencia es como estratificar la severidad del grado para orientar de cierta manera el blanco terapéutico y las intervenciones que esa persona requiere. Positivo, ¿no? O sea, a pesar de que sepamos, sí que es verdad que hay, como decía Víctor, sí que hay una serie de alteraciones a nivel cerebral, ¿no? Y que no sean, ¿no? Como que no sean definidas por diagnóstico, a pesar de que haya estas alteraciones, sí que sabemos que pueden revertirse estas alteraciones. Y esto yo creo que es el punto importante, ¿no? O sea, sabemos que hay veces que si trabajas, yo hablo más desde psicología quizá porque es lo que conozco, pero con la farmacología pasa también lo mismo, ¿no? Si tú trabajas a nivel psicológico una serie de capacidades, puedes conseguir que se recuperen estas capacidades. Se pueden haber perdido por una situación, pero se pueden recuperar. La farmacología actúa también de la misma manera, ¿no? O sea, sabemos que hay una serie de sintomatología y sabemos que actuando a nivel farmacológico esa sintomatología puede mejorar. Sería un poco... ¿no? Creo que también es importante que tengamos presente que a pesar de que sepamos que hay alteraciones y que estas alteraciones no sean claras y definidas para todos los diagnósticos, sí que podemos hacer intervenciones que van a mejorar esta sintomatología.
o la funcionalidad, porque a veces hablamos de sintomatología, pero a lo mejor lo que queremos es que mejore la funcionalidad. Moltes gràcies a tots. Jo vull remarcar una mica en quant a dades, no? que ha comentat el doctor Víctor, que un de cada 4 patirem al llarg de la vida una malaltia mental. Ja us dic que no estan necessàriament a l'última fila, està tot repartidet. Però el que és segur és que tots, al llarg de, no diré al llarg de la vida, sinó al llarg del dia, patirem algun problema de benestar emocional. ¿Vale? I això no ho dic perquè crec que és important que ens anem en que no tot, quan parlem de salut mental no només parlem de malalties, i avui parlem del cervell i ho fem en un context acadèmic, científic, és normal, no? Però a mi m'agradaria escoltar una mica avui les dues veus dels experts que ens acompanyen i ens han donat pistes, quan el doctor de forma encriptada ens diu no es pot ser feliç sempre, vale. Vol dir que a darrere, a la vida, hi ha por, hi ha ansietat, hi ha pena, hi ha tristesa. Aleshores, a mi m'agradaria escoltar-los una mica sobre això, que ja ens han dit moltes coses, però de què parlem quan parlem de salut mental versus, que és la malaltia, si voleu, i benestar emocional. Vale? I com, avui ens ha donat una lliçó magnífica, quines eines té el nostre cervell per, quina plasticitat té per fer front a aquest benestar emocional. Vale? Gràcies. Sí? Mira, està ahí. Bueno, jo crec que és molt important el que estaves comentant, no? De diferenciar quan hi ha una presència de trastorn a quan estem parlant del benestar, no? Evidentment, tenim definits, no? Les persones que treballem en salut mental tenim molt definits clarament, no? Quins serien els criteris per parlar de trastorn. I el trastorn realment afecta molt al seu dia a dia. O sigui, una persona que està patint una depressió, una persona que està patint una esquizofrènia està patint en el seu dia a dia i està patint en les seves relacions amb les altres persones. El benestar té que veure més amb aquesta necessitat d'estar bé contínuament. Jo crec que aquí també enllaça molt amb el que deies abans, no? El que deia el Víctor, que amb aquesta necessitat avui en dia també que tenim de ser feliços en tot moment, de comparar-nos constantment, les xarxes socials no ajuden gaire, no? Llavors, aquesta comparació constant, aquesta necessitat d'estar bé sempre, no ens ajuda a aquest benestar. Però això no vol dir que tinguem una patologia. Estem parlant de coses molt diferents. Llavors, crec que val la pena tenir en compte això, no? Poder diferenciar el benestar té que veure amb la qualitat de vida, amb que tinguem una vida que siguem feliços, que ens ho passem bé, que gaudim, que superem les adversitats, perquè també, al final, necessitem un punt també d'ansietat a la nostra vida, si no estaríem al llit tot el dia, no? O sigui, necessitem un punt d'ansietat, necessitem un punt de motivació per poder afrontar les nostres adversitats, però poder-ho afrontar de manera resilient, ¿no? De manera adecuada. Eso es lo que nos dona también el bienestar. Y el otro tema que también vale la pena recordar es que somos muy diversos. O sea, Sí. hay personas que tienen síntomas. Oír voces. Ay, perdona. No, decía la necesidad de recordar que somos muy diversos. Hay gente que oye voces, pero hace una vida absolutamente normal. Y a veces los psiquiatras nos empeñamos en que dejen de oír voces y pagan un precio carísimo por eso. Entonces, esto es un continuum en los cuales los síntomas son importantes, pero si no hay una alteración funcional de esa persona, no tendríamos que tratar esos síntomas o tratar esas conductas porque la persona está adaptada y hace una vida normal. Hay gente, lo que decía aquel, ¿no? O sea, si Dios habla conmigo, soy católico, si hablo yo con Dios, pues igual tengo una enfermedad mental, ¿no? Entonces hay que adaptar muy, perdonad la broma, pero es así. O sea, los profesionales y la sociedad tiene que ser muy exigente con que realmente si tienes un trastorno mental, tengas un trastorno mental, pero hay mucha gente que hace una vida normal pese a tener síntomas. Hay gente que está triste porque tiene una situación complicada en casa y pide ayuda y pues va al sistema sanitario a veces porque hay situaciones muy complicadas o en el trabajo. La primera causa de incapacidad laboral, tanto permanente como temporal, es la depresión en estos momentos, ¿no? Y entonces, a mí me parece un ejemplo fantástico porque si yo me cabreo con mi gerente y no puedo pisar el mismo sitio que pisa él, es más que probable que acabe en manos del médico de cabecera y que le cuente que estoy triste por eso y que me den la baja y me pase 6 meses de baja. Algo tendríamos que hacer para que eso no pasara. Y no somos capaces de hacer. O sea, hay muchas veces que situaciones que son perfectamente normales porque uno se adapta a una situación de tristeza se ven como enfermedad cuando no debieran ser. Y lo contrario también pasa. O sea, hay personas que por ser como son tienen unas capacidades que otros no tenemos. Probablemente el autismo es el ejemplo más claro. O sea, hay gente que realmente
está muy distante de lo que es la media y sin embargo hacen una vida plenamente realizada y sin ningún problema. O sea, a mí me parece que tener en cuenta que hay diversidad en la normalidad es algo que tenemos que acordarnos, porque si no nos acordamos, metemos la pata. Moltes gràcies, ha estat molt interessant. Tinc una pregunta sobre un tema que ha sortit una mica, però en relació amb les emocions, una cosa que trobo en el meu dia a dia és que la volatilitat emocional de la gent, en general, afecta molt i afecta, o sigui, des de l'estat d'ànim fins a les relacions socials que tenen, etc. Hi ha alguna... Com, on cap això dintre? Perquè no és necessàriament relacionat ni amb la depressió, ni amb emocions positives ni negatives, és la volatilitat en si. S'estudia això o no sé? M'agradaria qualsevol comentari al respecte. Las emociones son volátiles per se, o sea, las emociones es un mecanismo con el que estamos dotados para muchas cosas. Entre otras cosas, era lo que nos avisaba de si el bicho que teníamos delante se nos comía o nos lo comíamos nosotros. O sales corriendo o sales a por él. Eso eran las emociones, porque el cerebro, esa es la emoción, es lo que es determinante, ¿no? Y en estos momentos, lógicamente, si uno no va al zoológico o a un sitio muy extraño, no hay animales que se te coman. Básicamente nos los comemos todos nosotros, ¿no? Pero las emociones son volátiles per se, duran instantes i además marcan la conducta després. Potser per aclarir, estic parlant de la diferència entre una persona amb els nervis de ser versus una persona que amb qualsevol cosa explota. O sigui, quan parlo de la volatilitat, bueno, el que realment m'interessa és la variació de les persones en la seva capacitat de gestionar les seves emocions i les conseqüències que tenen. Crec que has donat la resposta adequada. És la gestió d'aquestes emocions. Sí, però la pregunta és, algú està estudiant això? Perquè trobo que és un paràmetre en el comportament de la gent que afecta molt, però jo personalment tinc molt poca idea de com... Hay muchísima gente estudiando eso, pero lo que nos hemos dado cuenta, que yo os hacía la broma, si alguno de vosotros ha hecho un curso sobre emociones, una cosa tan importante, a mí me hicieron años y años de latín, que no me ha servido para nada, pero nadie me dio una charla sobre las emociones. En estos momentos, una de las estrategias básicas para la prevención de suicidio es hacer cursos de manejo de las emociones en adolescentes. O sea, es una de las estrategias con más evidencia que tenemos. Y después está todo lo que son los trastornos de personalidad y la disrupción emocional, que probablemente es lo que estás hablando. Esta gente que son tremendamente cambiantes, que pasan de la alegría a la tristeza en minutos y por medio a la irritabilidad y que además contagian esa enfermedad o esa emoción como lo contagia el Rey León. Entonces, es verdad, hay gente que tiene esta disfunción emocional que les hace pasar lo fatal y a la gente que hay alrededor también. Pero sin duda una de las cosas que tendríamos que hacer es aumentar la información que tiene nuestra sociedad sobre las emociones. No sobre el reconocimiento, que eso, cuando naces ya naces con el kit de reconocer la tristeza o la alegría, el miedo o la ansiedad, ¿no? Sino el cómo manejar las emociones y qué puedes hacer para intentar que esas emociones te afecten lo menos posible. Y yo creo que es la parte esta, la clave es esta, es cómo gestionas estas emociones, ¿no? Si las gestionas, si tu cada vegada que algú et diu alguna cosa respons de manera agressiva, el que trobaràs serà una resposta agressiva, vull dir, al final és com també una retroalimentació, no? Per tant, les emocions les sentim tothom sentim, doncs, en un moment d'excitació o un moment de m'he enfadat, l'important és com gestiones aquesta emoció. No? Sí, i és veritat també, no? Que hi ha persones que és veritat que senten moltes més emocions i no les saben gestionar, però el problema o el que s'ha de poder treballar és com es gestionen aquestes emocions. Jo també estic d'acord amb el que diu el Víctor, ens haurien d'ensenyar a l'escola, no? Des de l'escola ens haurien d'ensenyar com gestionar aquestes emocions. Cada vegada ho fan més els profes, perquè ho fan molt, perquè ho han de treballar a l'escola, no? Ho han de treballar en l'aula, no? Amb els nens que tenen i amb les nenes. Per tant, sí que ens ensenyen una miqueta com s'ha de gestionar aquestes emocions, però això és una part molt bàsica del nostre coneixement. De hecho, en estos momentos se está haciendo, o sea,
El año pasado se formaron 20.000 estudiantes de 14 años. Hay 80.000, nos faltan 60.000 por formar, pero es tremendamente útil, hay que hacerlo. Y otra de las cosas que pasa con las emociones es que a veces no sabes por qué te vienen. Pero habitualmente cuando uno piensa, acaba sabiendo... Yo tengo una emoción que implica que cuando alguien me cae mal, tengo unas ganas de moverme increíbles. Yo cuando me muevo digo, a ver, de los que hay aquí, ¿quién me cae mal? Y siempre encuentro al mismo, normalmente. Bueno, no voy a contar intimidades. Bueno, jo volia fer una pregunta a l'Aire. Abans de vindre ja em preguntava si podíem parlar de salut mental, si tenia sentit parlar de salut mental com la biotomia entre la salut física, no? Que és fàcil i que tots els metges dominen, que la salut mental, que la gent ja comença a estar incòmoda, no? Sobretot els metges. I després del col·loqui doncs encara no tinc molt clar si podem parlar de salut mental o no. Vale? Això és una pregunta que deixo a l'aire. Espero que a les següents sessions puguem anar parlant del tema. L'altra cosa és quan la Susana ha començat a parlar, parlava d'esquizofrènia, però després el contingut a mi m'implicava i suposo que l'audiència estem tots esquizofrènics o què? I la tercera pregunta, la salut mental... Després... La tercera pregunta és... Perdona. Que els que tenim salut malalts, vale? D'algun tipus, sempre estem buscant un diagnòstic, vale? Perquè això ens tranquil·litza i tal. Però en el fons, parlant de la neurodiversitat, que tothom és diferent, no és violent posar en una persona un diagnòstic perquè ja la tens senyalada com X. I aquestes eren les 3 preguntes. Gràcies per tot. No, jo volia aclarir que jo he començat explicant a què em dedicava perquè s'entengués quin tipus de recerca estava fent. Aquestes làmines que he utilitzat, aquestes diapositives, algunes d'elles les utilitzem també amb les persones que tenen esquizofrènia en la teràpia, però les utilitzem perquè les utilitzem nosaltres amb ells, però les podríem utilitzar amb qualsevol de nosaltres. De fet, jo les he utilitzat també a les escoles quan he anat a explicar a adolescents què és això de la metacognició. I per què? Volia dir, en el fons el que volia transmetre és que això de la metacognició o això de la cognició social és per tothom molt important. Què passa? En algun moment sí que he dit que les persones amb esquizofrènia, o he dit a les persones que tenen algun trastorn, tenen algunes limitacions per reconèixer les emocions. No tothom, algunes persones tenen algunes limitacions o fan una sèrie de biaixos cognitius més específics en aquestes patologies que en unes altres. I llavors ho treballem, però treballem en un entorn normalitzat i, de fet, quan ho treballem amb la teràpia, ho expliquem. O sigui, jo explico situacions meves perquè a tothom ens passen aquestes situacions. El que ens importa és que amb persones amb esquizofrènia, per exemple, el que passa és que algunes d'aquestes situacions es porten molt a l'extrem. I el que volem fer veure és que quan es porten molt a l'extrem és quan són patològiques i són quan ens porten problemes amb les relacions amb els altres. Però les situacions que estem explicant, la cognició social, la metacognició, és comú a tothom. Simplement he començat a explicar una mica a què em dedicava i per poder-ho contextualitzar, però no volia dir en absolut que això tingui que veure amb l'esquizofrènia. De fet, això té que veure amb tothom. I el que m'agrada és precisament que això ho podem treballar amb persones amb esquizofrènia perquè és un entorn molt normalitzador. Vull dir, aquesta és la part que crec que és important també, que podem treballar amb les persones amb les limitacions que tenen. I les etiquetes, com dius, tranquil·litzen en un sentit perquè dius, vale, ara entenc per què fa això. Això és el que et pot ajudar. I als professionals ens ajuda a entendre una miqueta millor quins són els símptomes o quines són les situacions que pot estar passant. Però cada persona és diferent. Jo crec que el punt que deia el Víctor, o sigui, cada persona és un món, cada persona és diferent. I quan fem teràpia hem de personalitzar en funció de les necessitats que té aquella persona. I això jo crec que també és un punt important que hem de tenir molt present. No sé si he respost a las preguntas. Sí. Una de los artes de cumplir años es intentar hacer los menos diagnósticos posibles, porque cuando haces un diagnóstico dejas una marca ahí que persigue eso. O sea, a mí que nadie me ponga que tengo un trastorno
cognitivo, principio de Alzheimer, porque eso automáticamente te dejan de hacer caso cuando vas a urgencias. Vale, genial. La otra cosa que pienso que habría que oír es del tema de enfermedad mental versus salud mental. Hay gente con enfermedades mentales que tiene una magnífica salud mental. Esta es la última. Respondiendo a la pregunta, yo creo que marcar a una persona con un diagnóstico implica ciertas cosas porque cada diagnóstico tiene una connotación social importante, Claro. pero yo creo que es importante que dejemos la estigmatización de la enfermedad mental teniendo en cuenta que es algo tan frecuente que pasa entre nosotros. Era lo único que tenía por agregar. Bueno, se cierra esa sesión de preguntas. Bueno, tenemos la última. Yo estoy interesada en el tema de la maternidad, que dicen que hay como cambios en el cerebro, ¿no? Y me gustaría saber si hay una correlación entre salud mental y que degenera una vez que eres madre debido a los cambios del cerebro. Y luego, bueno, tengo otra pregunta, perdón, que en consulta, ¿cuántos casos o qué porcentaje se curan y qué significa estar curado? ¿Tienes la copia de la llave? Sí, sí. No, lo del tema de la maternidad me parece súper interesante. De hecho, hay una investigadora de Cibersan, ¿no? Sí, Susana sí, sí. Carmona, que está haciendo unas investigaciones. Tiene un libro que se llama Neuromaternal, que es precioso, en el que habla precisamente de los cambios cerebrales que se dan en la madre y en el hijo, bueno, pero claro, sobre todo en la madre, con el tema de la maternidad. Mira, nosotros ahora estamos haciendo también un estudio en mujeres con trastorno mental, en cómo se han encontrado, qué barreras se han encontrado con el tema de la maternidad, y realmente es de los estudios más bonitos que estamos haciendo porque estamos trabajando codo a codo, o sea, hemos co-creado el proyecto de investigación con ellas y realmente te explican experiencias tan interesantes de cómo se encuentran, ¿no? O las barreras que se encuentran por el hecho de tener una patología, cuando se plantean tener hijos, o con todos los problemas que se han podido encontrar, ¿no? A lo largo de su vida por el tema de la maternidad. Entonces, realmente el tema de la maternidad me parece un tema fantástico y que estaría horas también hablando, ¿no? Pero creo que también es muy importante que dejemos de tener la maternidad como que la maternidad puede curarlo todo, ¿no? O sea, realmente la maternidad es un momento de la vida muy estresante, muy feliz y muy estresante para la persona que lo está viviendo, para los padres en general, ¿no? Para la madre, para el padre. Es una situación como muy estresante, muy bonita, pero muy estresante. Entonces, también hay que tener, de hecho, hay varios programas también especializados para poder ayudar a las mujeres, ¿no? Que tienen algún trastorno mental en esa situación, porque las emociones en la maternidad sí. Antes hablábamos de la habilidad emocional, ¿no? De esta fluctuación emocional en el periodo de la maternidad. En los primeros meses las emociones van de aquí a aquí en menos 0 segundos, o sea, realmente súper rápido, con lo cual necesitar ayuda en este sentido, yo creo que todas las que hemos sido madres seguro que lo hemos necesitado en algún momento, pues cuando una persona que también se encuentra con dificultades o con algunos problemas para poder gestionar estas emociones, también se le tiene que poder acompañar. Pero bueno, quizás ahora he entrado hacia toda la parte más del trastorno, pero que todos los cambios que hay en los procesos cerebrales, o sea, esto que en el fondo lo que nos está diciendo es que el cerebro es muy plástico, se adapta. Te adaptas a tirarte 2 noches sin dormir, el cerebro tiene que adaptarse a esto, ¿no? Entonces, claro, el cerebro es muy plástico y tiene que adaptarse a todas estas situaciones, ¿no? Pero es muy bonito. Si te interesa este tema, yo te recomiendo el libro este de Susana Carmona, que tiene que ver con todos los cambios cerebrales que se están dando. Han hecho varias investigaciones y tiene que ver con todos estos cambios cerebrales que se dan en el cerebro con la maternidad. Sí, y lo importante es que son cambios cerebrales fisiológicos y normales cuando alguien tiene un hijo. O sea, no Exacto. estamos hablando de patología en absoluto. Y sobre el pronóstico es muy variable. O sea, hay enfermedades mentales que tienen un magnífico pronóstico, otros no. Pero lo que sí es importante en todos es detectarlo lo antes posible. O sea, el pronóstico empeora si la enfermedad se cronifica. Entonces, bueno,
pues ahí no ha salido esa palabreja aún, pero la lucha contra el estigma es esencial. O sea, que la gente cuando está mal acuda al sistema y el sistema sea capaz de detectar rápidamente quién está mal y le ayude, es vital para mantener la salud mental en general de la sociedad. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguien levantando el puño? No, us pregunto. Proyecto Labor, vamos a ver. Es para Víctor. Para Víctor, bien. Es para ti. No, es porque me asaltaba la duda, porque dijiste un pequeño comentario, no es una duda existencial ni mucho menos, pero me ha resultado curioso cuando comentó que en temas de adicciones y de tóxicos, como que los que más impactaban es que los que tenemos legalizados, ¿no? Que sería el tabaco y el alcohol. Y me ha generado ahí como, porque estaba yo haciendo mi sesgo cognitivo, como decía la compañera, y digo, voy a preguntar para saber científicamente qué se dice sobre esto. Es un sesgo cognitivo claro tuyo, ¿eh? Porque las drogas son malas todas, ¿vale? O sea, la cocaína y la heroína causa desastres. Pero cuando miras el peso de las consecuencias que tienen los tóxicos en la sociedad, en muertes precoces, en pérdida económica, en suicidio, los que se llevan la palma es el alcohol y el tabaco. O sea, son no porque a lo mejor sean los más graves, que pienso que también, sino porque socialmente están bendecidos, entre comillas. Pasa lo mismo con el cannabis. El cannabis dentro de unos años, queda bien hablar del cannabis. Lo que la gente no se acuerda es que si fuma cannabis una persona joven, el riesgo de tener una esquizofrenia se multiplica por 5. Entonces, bueno, en los países donde se ha comercializado el cannabis ha subido las tasas de esquizofrenia en varios puntos. Ojalá, yo no tengo nada contra el cannabis, o sea, cada uno que haga lo que quiera. Pero desde luego lo que sí tenemos que avisar a la población de que eso es un problema que tiene unos componentes que a ninguno se nos escapa, igual que las redes sociales. Hay un poder económico detrás de este tipo de tóxicos. A mí cuando me dicen hay que controlar las redes sociales, digo, joder, con el dinero que está ganando la gente con esto va a ser muy difícil controlarlo, ¿no? Este componente económico a veces se nos olvida. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en otra ocasión.